bloque de medicina y lo hacemos desde el área de la oftalmología, por eso nos trasladamos hasta la localidad de Marcos Juárez y específicamente hasta el Centro de la Visión del Dr. Magneto, que lo repito una vez más, es un placer poder escuchar este tipo de profesionales que aman en primera instancia su profesión, por lo cual se interiorizan, realizan cada congreso que existe en el mundo para poder trasladar luego las distintas técnicas para ver lo último, lo de vanguardia, en este caso en el área de la oftalmología, y poder diagnosticar a cada paciente en forma individual, que lo repetimos muchas veces, cada paciente es único y es importante que cada profesional así lo vea y sepa las diferentes alternativas para cada individuo. En este caso hablamos de glaucoma, una enfermedad silente que puede ocasionar graves problemas si no se la detecta a tiempo. Escuchamos. El glaucoma es una alteración que no avisa, es una enfermedad muy traicionera porque no da síntomas y la progresión es muy lenta que permite al paciente adaptarse, entonces se va como acostumbrando a esta problemática y a veces la detección por parte del paciente es muy tardía. En los ojos, dentro de los ojos hay una parte que es está relleno de una sustancia gelatinosa que se llama humor vítreo y hay otra parte, la parte más de adelante entre la córnea y el cristalino, ahí hay un líquido que se llama humor acuoso. El humor acuoso es un líquido, como su nombre lo indica, como el agua, es un líquido perfectamente transparente, circula permanentemente y cuando entra, porque se va fabricando, y la rejilla por donde se va este líquido está obstruida, le ofrece demasiada resistencia al paso de este humor acuoso, como el ojo es una cavidad cerrada, si entra líquido y no puede salir bien, ¿qué va a ocurrir? Se va a poner duro, va a aumentar la presión, el ojo va a estar muy duro y ese aumento de presión dentro del ojo repercute en una estructura que es el lugar en donde el ojo se une al nervio óptico, en lo que se llama cabeza del nervio óptico o papila óptica. No quiero decir palabras que después generen confusión. La idea es que el aumento de presión ocular afecta al nervio óptico. Esta afección es tan lenta que el paciente no se da cuenta y cuando el nervio óptico se va dañando es como un cable que se le van cortando los hilitos de cobre y eso va generando una disminución de la visión en lo periférico, en lo que se llama campo visual, y entonces el paciente puede estar durante mucho tiempo con la presión alta, con el nervio óptico dañándose y sin darse cuenta. Pero no hay síntomas, no hay o que te pueda latir o que se pueda perder la visión, no absolutamente. Habitualmente, en la inmensísima mayoría de los pacientes con glaucoma cursan en forma totalmente asintomática, sin síntomas, sin molestias. Hay algunos casos muy puntuales de ciertos glaucomas que sí pueden dar dolor, pueden dar visión borrosa, pueden dar enrojecimiento, pero eso es la minoría. El concepto que tiene que quedar es que la presión ocular elevada no avisa. Hablando de esta enfermedad silente, ¿no?, que nos puede tocar en oftalmología, ¿de qué manera se puede prevenir? ¿O hay alguna edad en la que tenemos que tener mayor atención que la otra? ¿Puede pasar en niños, en adolescentes, en jóvenes o en adultos? Correcto. Bien, vamos por partes. Puede ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero el tipo de glaucoma más común es uno que se llama glaucoma crónico y que se da habitualmente después de los 40 años. Hay otros glaucomas congénitos que son muy raros, que habría que hablar específicamente de ese tema, lo vamos a dejar por un rato. Después hay glaucomas juveniles, hay glaucomas por consecuencia de otras enfermedades del organismo, pero son casos más raros. El glaucoma que nos motiva a esta charla es el glaucoma crónico simple, que de simple no tiene nada, pero que se llama así porque transcurre en una forma, como decimos, silenciosa, traicionera, sin dar ningún tipo de molestias. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta? Primero,
que la consulta con el oculista, la consulta con el oftalmólogo es mucho más que una receta de anteojos. O sea, una consulta de oftalmología no es la receta del anteojo y hasta luego. El examen oftalmológico tiene diferentes capítulos, llamémosle así, donde uno es la receta del anteojo, otro es la prueba de cómo funcionan los movimientos, cómo están los movimientos de los ojos, cómo está la presión ocular, cómo está el fondo de ojo. Entonces, a todo paciente que consulta se le debe medir la presión, tenga o no tenga antecedentes familiares. Si tiene antecedentes familiares, al menos una vez por año, controlar la presión. Si no tiene antecedentes familiares, cada 2 años es suficiente. A su vez, en el examen oftalmológico se realiza un fondo de ojo. Entonces, cuando uno examina el fondo de ojo, la parte de adentro del ojo, uno ahí evalúa cómo está el nervio óptico. Porque también puede ocurrir que uno mida la presión, esté en un valor dentro de lo normal, pero después uno al examinar el fondo de ojo ve el nervio óptico dañado. Si el nervio óptico está dañado, entonces uno tiene que prestar más atención y a lo mejor ese paciente en algunos momentos del día tiene la presión alta. Por eso, siempre el concepto de individuo, de pacientes, la atención debe ser absolutamente personalizada y debemos prestar atención a pequeños detalles porque pueden ser la clave, pueden ser la llave para un diagnóstico precoz. Decimos que hay controles que se hacen ya como rutina. La mujer un control ginecológico anual lo tiene ya establecido, ¿no? Sí. Quizás el hombre cardiológico hoy nos hemos igualado, y el oftalmológico también. Y tiene que hacerse a conciencia, así como hablamos que a veces en cardiología un solo electro no basta. En oftalmología creo que es un parámetro un poquito más amplio para advertir estas viejas y nuevas enfermedades. Después de los 40, 45 años deberíamos controlarnos los ojos, dentro de ello la presión ocular, más o menos cada 2 años. Y a su vez el examen oftalmológico, si uno lo dispone, se pueden hacer estudios complementarios que nos den cómo está la visión periférica, lo que se llama campo visual, que es lo que primero daña el glaucoma. Hay otras pruebas y otros estudios que nos dan mediciones del nervio óptico, de diferentes capas del fondo del ojo, que hacen hoy en día un gran adelanto, que es el diagnóstico precoz. Si nosotros diagnosticamos precozmente e instituimos el tratamiento precoz y adecuado, vamos a hacer que el glaucoma sea una enfermedad totalmente controlable. También a mí me parece importante en la medicina actual no enfermar a los sanos. Muy bien. No sobrecargarlos de controles y controles, porque el paciente termina desgastándose, perdiendo mucho tiempo y a veces no se llega a ninguna conclusión contundente, clara. Y entonces a mí personalmente, cuando el paciente me dice: doctor, tanto tiempo, 2 años, si está todo bien, 2 años está muy bien. Y un consejo, si se me permite, que sirve para cualquier capítulo de la oftalmología y de la medicina es: ante cualquier duda, consultar inmediatamente. Totalmente, porque el glaucoma puede ocasionar ceguera. El glaucoma es una de las 4 enfermedades más frecuentes que puede ocasionar ceguera, junto con la catarata, pero que la catarata no es una causa de ceguera en esta zona, digamos. Sí puede darse en ciertos lugares o en ciertos grupos socioeconómicos, culturales específicos, pero la catarata acá no se puede considerar casi como una causa de ceguera. Sí el glaucoma, sí la retinopatía diabética, que ese es un tema que te comprometo, Anabela, que lo podamos hablar en algún momento, y enfermedades en los niños, en donde también puede, sin ser una ceguera de la oscuridad total, puede hacer que las personas no puedan desenvolverse con normalidad e individualmente e independientemente. Hay diferentes tratamientos, desde tratamientos con gotas, que en general son tratamientos que cuando uno decide darlos son para darlos para largo plazo, para toda la vida, se podría decir, que siempre se tiene que ir monitoreando a ver si lo que uno ha dado sigue generando el mismo efecto en el tiempo, porque a veces el tratamiento con gotas es muy bueno al principio y después se tiende a descontrolar nuevamente.
La otra gran herramienta para el glaucoma es la cirugía. La cirugía que en general consiste conceptualmente en abrir un camino alternativo para que el líquido en cuestión, que es el humor acuoso, tenga una salida más fácil y que entonces la presión del ojo se regule mejor. Trayectoria. Inversión continua. Eficiencia. Equipo. Diferentes maneras de decir Centro de la Visión Dr. Magneto. Centro de la Visión Dr. Magneto. 25 años cuidando su salud visual. Irigoyen y 9 de julio, Marcos Juárez. Saludos al doctor Magneto y por supuesto a todo el equipo médico y a todo el grupo humano, a las chicas de administración también, que son muy amorosas, y a ustedes los invitamos. Ante cualquier duda, consulta, la prevención es lo más importante que podemos tener a la hora de preservar nuestra salud, especialmente visual. Recuerden que los ojos son el reflejo del alma, y es lo que podemos visualizar y ver y disfrutar a través de ellos el mundo en general, así que es importante mantener y conservar nuestra salud visual en todas las edades, Hacemos una pausita, en el próximo bloque te cuento sobre moda, sobre prendas, sobre calzados, tendencias acá, en Versión Vanguardia. Ya seguimos.